de verdad, a veces son peticiones que el Señor puede contestar así, que no se necesita de milagros. Y el Señor las puede responder al momento. Y tú dices, ¿y por qué el Señor no responde? Es que hay algo. Y no estamos aquí para juzgar y decir, es por esto y por esto. No. Es por algo. Y es donde se tienen que revisar a sí mismos. Porque muchas veces, como dice aquí el proverbio, apartan su oído para no oír la voz de Dios o la ley de Dios y no obedecerla. Por eso aún su oración termina siendo hasta abominable. Y yo digo, es tremenda esta palabra. Jeremías 7:13. Confirmando esta palabra de Proverbios 28:9, Jeremías 7:13 dice, ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, las que cada uno de nosotros sabemos, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano, otra vez, parecido al otro proverbio, que aunque os hablé desde temprano y sin cesar, ¿qué dice? No oíste, y os llamé y no me respondiste. Otra vez está aquí, el no escuchar, el no obedecer. Entonces hay una indiferencia, no solamente está la desobediencia, sino la indiferencia a escuchar la voz de Dios, a obedecer. Pero también está la indiferencia o la negligencia, número 4, a la misericordia. ¿Sí? Número 4, negligencia a la misericordia. Y todo, como dicen, va junto con pegado. ¿Sí? Todo va junto con pegado. Si porque no hacemos esto, conlleva esto y esto conlleva esto. Y es una cadenita que si no atendemos a la voz de Dios, caemos en una indiferencia, en una desobediencia y en una negligencia a la misericordia a otras personas. Proverbios 21:13. El que cierra su oído al clamor del pobre, también que él clamará y no será oído. Ahí está. Si no atiendes también a la necesidad del pobre, y pobre no solamente es el que no tiene para comer, el que no tiene trabajo, el que no tiene casa, es el pobre de espíritu también, el que tiene una necesidad de Dios. ¿Sí? Dice el que cierra su oído al clamor, y el clamor del pobre es aquel que clama y te está diciendo, el que está dando a saber su necesidad. Dice, también él clamará y no será oído. Vamos a ver una historia en el Nuevo Testamento en la cual habla acerca de la oración, pero otra vez junto con pegado va la misericordia. Y esta enseñanza nos muestra en la palabra de Dios tanto la oración como al mismo tiempo la misericordia. Aquí se pueden ver los dos aspectos. Vámonos a Lucas 11, 5 al 8. Voy a leer solamente el 1, me brinco después hasta el 5. En el versículo 1 de Lucas 11 dice, aconteció que estaba Jesús orando, fíjense bien, orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y enseguida empieza con el Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y nos brincamos hasta el 5, porque todas conocemos el Padre nuestro. En el verso 5, después de que les da una guianza o un boceto de lo que es cómo orar en ese orden, también les agrega y dice en el verso 5, y les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante?
Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos, por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Cuando yo leí esto, dije, bueno, entonces ¿para qué le está diciendo que está cerrada la puerta? Se está negando y después finalmente sí le da. ¿Lo pueden entender? Porque Jesús aquí es el que está dando esta enseñanza y está diciendo, le pidieron que les enseñara a orar y sale. Les dio el Padre Nuestro, nos dio esa guía. Pero después les agrega esto, que va parte de la oración. ¿Por qué tenía que mencionar esto de algo de dos amigos? Si les acababa de enseñar a orar el Padre Nuestro. Y vea cómo le dice que va a medianoche a una situación difícil donde él tenía una necesidad, a una hora imprudente, y él le responde: no me estés molestando, no me voy a levantar, la puerta ya está cerrada. Sin embargo, dice el verso 8, os digo que aunque no se levante a dárselos, que aunque no se levantara, por ser su amigo, allí está la clave, por ser su amigo, sin embargo, a pesar de su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. ¿Saben qué? Que aquí le movió más en el corazón la amistad, que aunque fuera a incomodarlo por considerarlo amigo, se levantará y le suplirá todo. ¿Usted cómo pensaría que puede llegar a ser amiga? Porque somos mujeres, amigos, porque está un varón, perdón. ¿Cómo pensaría que pudiéramos hacer amigos de Dios para que realmente pidiéndole lo que pidamos a una hora que no es buena y teniendo una necesidad económica de 3 panes, porque queremos ayudar a otra persona, porque aquí él estaba pidiendo para otra persona, no para él? Entonces, por ser su amigo, le dio todo. ¿Están entendiendo? Que tendríamos que llegar a considerarnos amigas de Dios para que teniendo una necesidad y esa necesidad sea para otra, que viene la intercesión, para otra persona, a un momento donde a lo mejor podemos molestar al Señor. Fíjense bien, aquí el Señor nos enseñó la intercesión, porque este varón estaba pidiendo para otra persona que llegó 3 panes para ofrecerle. No era para él, era para un amigo. Aquí vemos la oración de intercesión. Vemos a una hora inoportuna y está pidiendo para alguien más. Y sin embargo, por la amistad le es contestada la petición. Sin embargo, por las palabras que decía en el verso 8, me fui, porque a veces por las palabras que trae la 60, que de todas maneras es la versión que más me gusta, me fui a la traducción viviente y solamente vi el verso 8. El verso 8 en la traducción viviente, para que vean que es la situación de insistir en un clamor y de un clamor por otra persona, que es donde estamos viendo ¿qué? ¿Cuál es el punto que estamos viendo? La negligencia a la misericordia. ¿Por quién? Para otra persona. Dice en la traducción viviente, les digo que, aunque no lo haga por amistad, si sigues tocando a la puerta, el tiempo suficiente, Él se levantará y te dará lo que necesites debido a tu audaz insistencia. Aquí cambia un poquito, porque dice que aunque no fuera por amistad, como les dije, a veces no queremos obedecer por amor.
lo hacemos entonces por conveniencia. Porque yo muchas veces obedecí a mis papás por conveniencia. ¿Cuántos no lo hicieron así? Y otras veces lo hicimos por amor. Entonces no pasa nada. Dios sabe nuestro corazón cuando lo hacemos verdaderamente por amor y cuando lo hacemos por conveniencia. ¿Sí? La cosa es, o el punto es, obedecer. Entonces, aquí dice que aunque no fuera por la amistad, dice, si sigue tocando a la puerta el tiempo suficiente, esto lo aplica cuando vimos un principio. ¿Se acuerdan cuál fue la cita que vimos en un principio cuando vimos la oración? El juez y la viuda. Cuando dice, empieza Jesús a enseñarles la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y que la insistencia y la persistencia de la viuda alcanzó el favor del juez. Aquí es lo mismo que lo dice. Por su audaz insistencia y debido a que tocó lo suficiente, le fue dado lo que pidió. Amén. Entonces a veces también tenemos que ser insistentes. ¿Por qué creen que la lista que tenemos cada 8 días no cambia? Hasta que cambie. Y tenemos que seguir pidiendo. Y les pedí de favor que esa lista, como yo ya me la conozco de memoria porque la tengo que escribir cada miércoles, entonces yo en mi casa le digo, Señor, acuérdate de Gema, acuérdate de Janet Gaviño, acuérdate de Lupita Guerrero, acuérdate de Enrique Pasos, acuérdate de, ¿quién más puede acordarme de los nombres que hemos dado? De las personas que sabemos que tienen una necesidad. Y tenemos que estar ahí pidiendo. Mejor es que pidamos por otros que otros estén pidiendo por mí. ¿Amén? ¿No creen? Amén. Sale, número 5. Y la 5 es la que también viene muy completa. Lo hubiera querido desarrollar más, pero van a decir, no, pues esta nunca tiene fin. Es que la palabra de Dios nunca tiene fin. Y siempre nos enseña y siempre nos enseña. Pero la número 5, ¿cuál es el fracaso a mi oración? La fe. Y van a decir unas, híjole, tenía que mencionar la fe. Y muchas veces dicen, sí, es que yo no tengo fe. O me hace falta fe. No. Porque la fe, si usted se va a la palabra de Dios, ¿qué dice? Que todos tenemos una medida de fe. Ahora, cuando hablamos de fe, esto involucra, fíjense bien, involucra mi manera de hablar, de pensar y de pedir como conviene, conforme a la voluntad de Dios. Porque muchas veces pedimos una cosa y hacemos otra. Pedimos una cosa y creemos otra cosa. Y a veces no está acorde la oración con nuestro pensamiento ni con nuestras acciones. Y ahí la fe está distorsionada. Totalmente. Y se los digo porque yo soy la primera que al estar enseñando eso, ¿ustedes creen que yo no he tenido fracasos en lo que yo he pedido? Muchas veces. Pero lo he tenido que entender y decirle, Señor, ¿por qué no tengo la respuesta? ¿Por qué no está la respuesta? ¿Qué es el propósito de esta necesidad? ¿Qué tengo que entender de parte tuya? Y simplemente a veces la gente no lo entiende y toma la decisión y ya no consulta a Dios y termina haciendo otra cosa. ¿Me explico? Y por eso encontramos el fracaso que decimos, el Señor no me escucha, no tengo fe. La fe involucra mi manera de hablar, de pensar y de pedir conforme a la voluntad de Dios. Por eso es que está un poquito más complejo y casi voy corriendo, porque quiero terminar bien, cerrar bien el tema. Vámonos a Romanos capítulo 12, verso 2. Y con un simple versículo, aquí van a poder entender esa parte de hablar
entender y pedir. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuántas veces no hemos oído este versículo? Pero vamos a detenernos un poquito. Si tienen su Biblia o quieren apuntar, yo les sugiero que donde dice, sino transformaos, subraye la palabra transformar. Después dice, ¿por medio de qué? Renovación. Y la tercera palabra es entendimiento. Y vamos a poder entender esta parte de que primeramente para venir una transformación, no puede venir esa transformación si no hay una renovación. La renovación, ¿qué es? Cambiar algo nuevo por algo viejo, ¿sí? Renovar, ¿qué es? Quitar lo viejo para poner algo nuevo. Por eso se llama renuevo, renovación, ¿sí? ¿Qué tendríamos que quitar? Lo viejo de nuestras vidas, lo que no nos sirve y que no es conforme a la voluntad de Dios, para que entonces sea la transformación. Si yo me quito mi ropa ahorita y me pongo coletas, me pongo un suéter rojo, un vestidito verde, me pongo lentes y pequitas, ¿a qué me estoy transformando? A la chilindrina, ¿no? Entonces necesito hacer un cambio, quitar esto para poner otra cosa y ser transformada. Entonces, la transformación solamente viene a través de la renovación, que es quitar lo viejo para poner lo nuevo. Ahora, cuando dice de nuestra mente, de nuestro entendimiento, entonces nos está hablando específicamente de nuestra mente. Porque muchas veces la fe queda anulada por nuestro razonamiento. Por ejemplo, ¿se debe de dar el diezmo? No hay necesidad de contestar. ¿Se debe de dar el diezmo? ¿Qué gente razona? Gracias, hermano. ¿Qué gente razona? Dios no necesita mi dinero. Eso es del Antiguo Testamento. Entonces empiezan a un razonamiento y dejan la obediencia. Y yo un día le dije, Señor, como no sé, unos dicen que sí y otros que no, mejor te obedezco. Mejor que me sobre y no me falte. A que me falte y que el Señor me diga, debiste de haber diezmado. Porque si que ahorita lo vamos a ver enseguida, que el versículo que dice, sí, ya lo vimos, que el que le da al pobre, a Dios le presta, quiere decir que Dios esté en deuda conmigo cuando yo ayudo al necesitado y extiendo la misericordia a esa persona. Entonces, ¿por qué? Si Dios considera un préstamo lo que yo le doy al necesitado, ¿por qué habría de estar un mal en mi vida el hecho de que yo le dé el 10% al Señor? Es algo que finalmente tiene que ser iluminado el entendimiento para poder comprender por parte del Espíritu Santo esa porción de la palabra y de esas muchas más, ¿sí? Entonces, la mente es la que siempre nos va a aniquilar la fe, porque si nosotros todas conocemos que la fe es la certeza de lo que espera y la convicción de lo que no vemos, es porque yo ya pensé que aquello ya está, ¿cierto? Aquí entra el razonamiento, el pensamiento. Fíjense bien, no es lo mismo el cerebro, que es un órgano complejo, con un funcionamiento apasionante. Nosotros todo lo hacemos a través del cerebro, que es el órgano que nos permite ver, hablar, oír, mover, accionar, escribir, escuchar, bailar. Todo lo que nosotros hacemos, el cerebro nos permite.
es muy diferente la mente, los pensamientos. El cerebro no tiene nada que ver con la mente. Y no me puedo extender más para explicar una cosa y la otra. Y que la mente, ¿cómo fundamentar esto en la palabra de Dios? La mente, lo único que les puedo decir, que es la entidad espiritual intangible que no podemos nosotros tocar con la mano. ¿Creen que yo puedo tocar algún pensamiento? No, porque mis pensamientos, lo que tengo en mi corazón, lo que yo creo, razono, medito, pienso, no es en sí el cerebro, es mi mente. La situación espiritual intangible, lo que no se puede tocar. Y que es ahí la que siempre me va a ganar para que la fe me falte o realmente la lleve a cabo. Una mente renovada accede a la voz de Dios. Cuando yo empiezo a escuchar la palabra de Dios, porque dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, una mente renovada accede a la voz de Dios. Nadie con una mente sin renovar puede comprobar la voluntad de Dios. Por eso dice, para que comprobéis. Hasta que no es tu mente renovada y transformada, no puedes comprobar cuál es la voluntad de Dios. Ejemplo, ¿cómo podríamos comprobar? Y se han encontrado con la pregunta, ¿cuál será la voluntad de Dios? Es que no sé si comprar un carro rojo o azul. ¿Cuál será la voluntad de Dios? ¿Cierto? ¿Cierto? Porque no hemos comprobado cuál es esa voluntad de Dios en tu vida. La voluntad de Dios en la vida de mi hermana Tony no es la misma que en la mía, ¿cierto? Claro, ni en la de Susi, ni en la de mi hermana Lilia. Entonces, ¿cómo yo voy a comprobar cuál es la voluntad de Dios en tu vida, hermana Norma? Tú tampoco no sabes cuál es la perfecta voluntad de Dios en mi vida. ¿Quién la tiene que comprobar? Yo. Yo misma tengo que comprobar cuál es esa buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, pero hasta que no renuevo mi pensamiento. Pero si yo sigo pensando, estoy enferma, mi enfermedad, no tengo trabajo, es que esto me pasa, esto lo otro me pasa, allí no está renovada mi mente. Entonces, ahí el ejemplo. Si yo digo, mi enfermedad, ¿cuál es la voluntad de Dios? Entonces, ¿checa? No checa. Entonces no estoy comprobando cuál es esa voluntad buena, agradable y perfecta delante de Dios, porque la buena voluntad de Dios para mi vida es que yo soy, no que esté, soy sana. Y tiene mucho que ver la manera que hablo, pienso y pido. Y a veces ya no tengo necesidad de pedir sáname, porque yo digo soy sana. Pienso que soy sana como la mujer del flujo de sangre. Si tan solo puedo tocar el manto, seré sana. Su pensamiento y su hablar fue sanidad. Amén. Ahora, quiero terminar con un pasaje, que estoy viendo el tiempo, con un pasaje que créanme que es un pasaje que todas conocemos. Y desde muy joven, todavía sigo siendo joven, pero hace un tiempo atrás, yo comprendí esta porción de la Biblia, que sí ciertamente habla de fe, pero aquí está la fe donde aplica esa oración de la que estamos viendo. Y créanme, que Dios me está dando la oportunidad hoy de enseñar esta parte, porque cuando yo la entendí de esa manera, yo dije, yo la quiero enseñar un día para que toda la gente compruebe cuál es esa voluntad de Dios. Y esta porción de la palabra de Dios no solamente nos enseña la fe, sino la clase de oración y clamor que tenemos
que tener, porque yo en esta porción vi una oración contestada, no una fe, no tanto la fe. Porque ¿quién puede decir que la fe de Lenita es mayor que la mía? O que la mía es mayor que Silvana. No. Y esta porción de la Biblia no quiere decir que esta mujer tuviera una gran fe. Porque la medida de fe, Dios la mide y cada una la desarrolla como le cree al Señor. Y esta porción de la palabra de Dios es la respuesta a un clamor. Esta porción la vemos en Mateo y Marcos, pero quiero primero ver Marcos. La puse allí cambiadita, Fede, por favor. Vámonos primero, la última que te puse ahí de Marcos capítulo 7, verso 25 y 26. Solamente estos dos versículos habla esta porción pequeña de la mujer sirofenicia, pero después me voy a ir a lo de Mateo, que es donde voy a desarrollar esto por último. Marcos 7, 25 y 26 dice el verso 25, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó, ¿se acuerdan que les estuve diciendo de la parte de oír? Luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Vemos aquí la importancia de postrarnos, humillarnos, ¿sí? Se postró a sus pies. 26, la mujer era griega y sirofenicia de nación, ¿y qué dice? Y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Le rogaba. ¿Sí? Entonces están entendiendo que Marcos, me gusta cómo dice que se postró a sus pies y le rogaba. Pero vámonos a Mateo capítulo 15, donde nos desarrolla un poquito más amplio esta historia y vean, la voy a leer de corrido y luego me regreso para marcar lo importante. Lo importante que es la fe, el hablar, el accionar, el moverse a algo mayor que nos puede superar. Verso 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús y dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Fíjense bien, en el 28, ahí Jesús mide su fe. Grande es tu fe. Hágase contigo como tú quieres. Y yo muchas veces le llegué a decir las mismas palabras que la mujer sirofenicia, a ver si me respondía el Señor. Y no pasó nada. Y no pasó nada. Y no es eso. Porque en realidad, lo que tuvo respuesta a esta necesidad fue la manera de hablar de ella. En la manera de hablar de ella y de pensar de ella, accionó su fe. Por eso, si se fijan, aquí hay 2 o 3 aspectos donde también vemos la intercesión. ¿Quién le rogaba que la despidiera, como que ya la atendiera? Los discípulos. Otra vez vemos aquí la intercesión. Bueno, eso quedó claro, punto y aparte. Los discípulos le rogaron que la despidiera, o sea, que la atendiera en su necesidad. Les queda claro que la intercesión la tenemos que llevar a cabo. Bueno, pero yo me voy a que especifica en esta mujer que era cananea. Ya hemos sabido, todas lo sabemos, que cananea era una persona que no merecía nada y bueno, sabemos la historia
que vienen desde los hijos de Noé, y tenían una maldición de por sí. Pero esta mujer había oído de Jesús y ella se atrevió a venir. Nosotros a lo mejor no éramos de ese linaje tampoco, porque ella no era judía. Nosotros tampoco éramos de ese linaje de Cristo, ¿sí? Pero hasta que venimos al Señor, somos considerados hechos hijos de Dios, ¿sí? Pero ella viene en ese aspecto no siendo heredera, ni hija, ni que le tocara la bendición. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero fíjense cuando dice salió de aquella región y clamaba. Aquí vemos el primer aspecto, clamaba. Y el clamor no es que yo le pueda decir, hermana Lilia, ¿me regala su playera amarilla? Usted me dice, a lo mejor de entrada me dice, ay, ¿te gusta? ¿Te gusta? Hermana Silvia, digo Lilia, ¿me regala? ¿Qué tendría yo que hacer? Porque a lo mejor es una blusa que a ella le gusta mucho para que me la regale, porque a lo mejor ella la primera no lo da. ¿Qué tendría yo que hacer? Rogarle para yo obtener lo que yo deseo. Entonces aquí dice que esta mujer clamaba. Tenemos entendido que el clamor tiene que ser una situación de insistencia y aún hasta de gritos. Porque ella gritaba, clamaba diciéndole, y aquí viene el clamor, conforme a la voluntad de Dios, en esa manera de hablar, de pensar, con una mente renovada y transformada, ella tuvo que haber comprendido primero quién era Jesús. Y primeramente lo reconoce como Señor. Y después le dice, Hijo de David. Y para que le dijera Hijo de David, tenía que reconocer que era el Mesías, el Salvador. Entonces aquí su mente está renovada. Y si nosotros no creemos que Dios es grande, es todopoderoso, es mi sanador, es mi salvador, es mi, ¿qué? O sea, si no tienen esa mente renovada, ¿qué es Dios en su vida? Si dicen es que Dios nunca me escucha, ¿esa es una mente renovada que Dios nunca le escucha? No. Tienen que pensar primeramente quién es Dios en su vida. ¿Quién es Dios en su vida? Es el que me salvó. El que yo le creo lo que dice en Efesios capítulo 1, verso 3 al 9, 12, al 16 aproximadamente. Que dice que soy bendecida con toda bendición, que soy predestinada y que fui escogida desde antes de la fundación del mundo. Si yo no le creo al Señor esas cosas, y yo digo, el Señor a mí no me bendice, el Señor nunca me da nada, siempre tengo necesidad. Si yo estoy hablando y declarando siempre y no reconozco lo que el Señor es en mi vida, allí mi fe se va por los suelos. Pero aquí esta mujer primeramente reconoció, Señor, Hijo de David. O sea, diciéndole, tú eres el único que me puedes salvar, tú eres el único que me puedes ayudar. Hijo de David, está reconociendo del linaje. Y para ellos David era David. Entonces cuando le dice, Hijo de David, ten misericordia de mí, enseguida da la petición, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero enseguida, ¿qué dice? Pero Jesús no le respondió palabra. Y muchas veces, por eso estamos viendo el fracaso a nuestra oración. Muchas veces pareciera que Dios no nos responde. Pero Dios primero nos escuchó ya, porque a ella le escuchaba. Segundo, a veces no nos responde porque el Señor nos quiere llevar a más. Y es que ¿saben qué? Que a veces nosotros oramos y queremos la oración inmediatamente. Pero ¿qué creen? Que cuando el Señor nos dice, haz esto, nos tardamos 1000 años. 1000 años en hacer aquello que Dios nos pide. Usted recapacite, ¿qué le ha pedido el Señor y no lo ha hecho todavía?
Porque yo les digo a mis hijos, y quiero que se oiga lo más decente posible, o con cuidado, yo les he dicho a mis hijos, ¿y por qué si tú no le obedeces a Dios, no quieres hacer esto, dejar de hacer aquello, esto y eso? ¿Por qué si tú le pides, quieres que el Señor te responda rápido? Y así somos. Queremos que el Señor nos responda rápido. Pero el Señor Jesús no le respondió palabra. Yo, en mi juventud, pensaba, yo dije, qué mala onda Jesús, ¿no? Yo lo llegué a pensar. No soy tan espiritual, ¿eh? Lo llegué a pensar. Yo dije, qué mala onda Jesús, ¿por qué no le respondía? En ese momento yo entendía que había sido mala onda. Pero no era eso. Es que Jesús la quería llevar a más. Y a veces cuando el Señor no nos responde es porque quiere que sigamos clamando, es porque quiere hablarnos, porque quiere enseñarnos, porque quiere quitarnos muchas de las cosas que Él quiere quitarnos, o quiere que hagamos cosas que no estamos haciendo conforme a Él. Entonces, por eso a veces no tenemos la respuesta y tenemos que seguir insistiendo, como lo vimos en el pasaje anterior, del amigo inoportuno. Entonces dice, acercándole sus discípulos, entra el ruego o la intercesión, el clamor de los amigos. Que a veces decimos, ay, no, el Señor no me responde, no me ayudan a orar, por favor, no me ayudan. Ahí entra esa parte. Pero el Señor ya escuchó. Por eso usted nunca debe de pensar en esa renovación de mente, nunca debe de pensar, el Señor a mí no me escucha. Claro que Él escucha. Sin embargo, cuando Él responde, da una palabra pareciera dura, como diciendo, ella no merece. Y póngase a pensar, lo digo con cuidado, porque yo lo he pensado de mí, Cuando Él dijo que Él era enviado a los israelitas y que ella no merecía la bendición, muchas veces el Señor me llegó a traer ese pensamiento de lo que les acabo de decir y que les digo a mis hijos. ¿Por qué si no he cumplido con esto con el Señor, ni con esto, ni con esto? ¿Por qué yo mereciera el favor de Dios? ¿Se acuerdan cuando estuvimos viendo el para qué venimos a la iglesia? ¿Cuánta gente incumple en los aspectos que vimos para venir a la iglesia y no vienen? El compartir la palabra de Dios, el salir a discipular, a evangelizar, incumplimos con la palabra de Dios. ¿Por qué creemos que el Señor tiene que estar presto a responder mi oración? Y lo digo con cuidado y con todo respeto, pero yo lo llegué a pensar así. Y hacemos cosas, esas mezclas que tenemos, y decimos no pasa nada, minimizamos también. Me acaba de hablar una amiga rápidamente que su hijo quería hacer su fiesta de 16, 15 años, una cosa así, que quería hacer de un personaje que para mí es diabólico. Un personaje, su fiesta de todo a todo. Se quería el disfrazar, hacer todo. ¿Cómo se llama este personaje? Uno que usa lentecitos, Harry Potter. Quería hacer todo. Y yo dije, yo nunca he visto una película y solamente los puros títulos y eso. Pero este niño sí, yo creo que ya, sí, para entrar a la prepa, ella le decía, mira que no, eso no le agrada al Señor, que esto y que el otro. Entonces me dice, Gaby, ¿por qué no le explicas tú? ¿Para ti qué es este personaje? Le digo, mira, para mí, yo creo que hay mucho ocultismo ahí, mucha brujería, hechicería, mucha situación fea, demoníaca. Le digo que yo creo que tú le deberías de preguntar al Señor si tú le estás agradando con eso al Señor. Porque ¿qué te parece si yo te digo, eso no es bueno delante de Dios? Eso no debes hacer. Tú como adolescente vas a decir, ay, pues aquí prohíben todo eso, exagera, me vas a decir a mí. No. Para que no consideres que es una cosa exagerada, que yo estoy diciendo que no lo hagas o te lo estoy prohibiendo, tú pregúntale al Señor si realmente le agradas o a Él le agrada que tú lleves a cabo eso o que a ti te fascine o te encante eso.
Y yo sé que el Señor te va a contestar. Hice una oración por él para que el Señor le respondiera. Y a los días me dice la mamá, Gaby, dice mi hijo que si no puedes orar, porque él quiere entrar a esta escuela, a la prepa. O sea, una petición chonchita, ¿no? De que no estaba pidiendo cualquier cosa el niño. Entonces yo volteo y le digo, oye, ¿y ya hiciste lo que te dije que le preguntaras al Señor? Pues sí le he preguntado, pero el Señor no me responde. Bueno, ¿y por qué no haces la prueba como Gedeón? Una señal. Prométele al Señor que si eso no le agrada a él, lo vas a dejar, pero te permite entrar a esta escuela que tú quieres. Haz un truequecito, una señal ahí con el Señor. Y el Señor de esa manera te va a responder. Le dije, debemos entender que si yo quiero esto, también el Señor me pide unas cosas. Y yo le dije, si tú no le quieres entregar eso a Dios, ¿por qué el Señor te tendría que bendecir con la escuela que tú quieres? ¿Crees que el Señor es el genio de la lámpara solamente para concedernos deseos? Claro que no. Y de eso así muchas cosas más. Hay cosas que no debemos dejar. Yo en algún tiempo, de recién casada, en esas cosas de que me la pasaba ya en casa y con los bebés y todo eso, yo sí les confieso, empecé a ver novelas. Y era una cosa que para mí, es diabólica porque te atrapan, que quieres soltar todo, hacer lo que estés haciendo por ir a ver a la novela. Hasta que yo le pregunté al Señor, ¿a ti te agrada? Y el Señor me respondió, no, claro que no. Por todo lo que se ve, adulterio, fornicación, hechicería, engaño, mentira, homicidio, todo lo que se ve, a mí no me agrada. Dije, lo dejo, Señor. Y desde entonces, fueron nada más como que 2, 3 años que yo me puse en ese tiempo a verlas. Entonces, cada una se tiene que examinar a uno mismo. ¿Qué es lo que el Señor quiere de mí, que a Él le agrada, para comprobar cuál es esa perfecta, buena voluntad de Dios para mi vida? Pero si no quiero renovar mi mente, yo voy a seguir pensando y tomando decisiones en mi voluntad y no en la voluntad de Dios. Fíjense bien, termino con lo del pasaje de esta mujer. Si ella venía, dice que atrás, clamando, los discípulos y Jesús venían delante, ¿cierto? Él voltea y les dice, no está bien darle la bendición a los perros, a alguien que no la merece. Pero fíjense cómo dice en el 25, entonces ella vino y se postró ante él. Yo les pregunto, ¿qué no venía atrás? Hizo un mayor esfuerzo. Cuando a veces no queremos dejar aquello o hacer aquello que el Señor nos está pidiendo, ¿tenemos que hacer un mayor esfuerzo? Sí, porque ella tuvo que correr más rápido que ellos para venir a postrarse delante de Jesús y poder estar delante de Jesús para detenerlo, porque Jesús seguía caminando. En su clamor, en su manera de hablar, ella tuvo que hacer un mayor esfuerzo para alcanzarlos, rebasarlos y todavía postrarse delante de él y detenerlo y decirle, atiende a mi oración. Y créanme que cuando yo entendí esta parte, de que cuántas veces nos ponemos delante de Dios para detener a Dios y decirle, ten misericordia de mí, respóndeme. Y yo no podría extenderme tanto y tanto porque en cada situación o necesidad que nos hemos enfrentado a manera personal o con mi esposo o con mi familia, en la necesidad que ha sido, yo les puedo platicar cada situación diferente. Pero sí he entendido que hay un momento en el que clamas y clamas, gritas y le dices al Señor, y a lo mejor el Señor no te responde, pero tiene que haber un momento que te tienes que postrar delante del Señor y decirle, hazme tu misericordia. ¿Qué es este propósito tuyo? Y muchas veces me he encontrado que hay situaciones que están deteniendo la bendición para ver
contestada mi oración, para ver la respuesta. Y que pueden ser unos aspectos en los que yo les estoy ayudando o enseñando para decir que puede ser la falta de misericordia, la negligencia a la misericordia, la falta de fe, algún pecado oculto, la desobediencia, la indiferencia. ¿Sí? Entonces, por eso cuando ella se postró delante de él, le dice, Señor, socórreme. Cuando él pareciera que la ofende y le dice, ¿por qué te tengo que dar? Otra vez ella habla bien y le dice, sí, Señor, acepto lo que tú dices, acepto tu voluntad, sí, Señor. ¿Cuántas veces nos hemos quejado con el Señor? Y decimos, no es que esto, y no es que, pero, y le reclamamos a Dios. Y le reclamamos a Dios. Y ella le acepta la ofensa porque realmente pareciera que la ofendió. ¿Y qué le dice ella? Sí, Señor, sí acepto lo que tú dices. Pero ahí viene la manera de hablar en su razonamiento pensando, no te estoy pidiendo mucho. Yo entiendo que no merezco la bendición, pero solamente te estoy pidiendo una migaja que realmente tú sí me puedes dar, que es algo que no me puedes negar. Por eso le dice, grande es tu fe. Porque la respuesta acertada de ella fue, sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas y yo solamente te estoy pidiendo una migaja. No te estoy pidiendo ser de linaje, no te estoy pidiendo mayor, es algo que de todas maneras puedo obtener. Por eso el Señor le dice, grande es tu fe. Entonces, quiero que entiendan que esta situación del fracaso en nuestra oración, ustedes tienen que examinarse a ustedes mismas qué es lo que está impidiendo la respuesta a su oración. Y créanme que ahorita, ¿saben cuántas necesidades yo tengo? ¿Saben cuántas situaciones en puerta tengo para estar clamando al Señor? Y yo les puedo decir, porque ustedes me pueden ayudar a orar, pero me conformo con que digan, Señor, bendice a Gaby. Escucha su oración. Por eso les hice hacer esa parte primeramente de escucha la oración de mi hermana, porque el Señor la conoce. Con que ustedes pidan, Señor, bendice a mi hermana, escucha su necesidad, que ella pueda entender y tener la claridad cuál es esa buena voluntad agradable y perfecta en su vida. Amén. Quiero que se pongan de pie. No tuvimos la alabanza, vamos a concluir con un canto donde allí ustedes van a decirle, Espíritu Santo, realmente quiero que tú me enseñes y me guíes a toda verdad, y donde yo pueda ser renovada de mi mente y comprobar cuál es esa buena voluntad tuya en mi vida. ¿Sí? No tiene que cantar, vamos a escuchar solamente, pero ahí usted haga su oración, donde díganle, Señor, mi fe aquí está y necesito cambiar mi manera de hablar, mi manera de accionar, mi manera de moverme para algo mayor que me supera. Como la mujer tuvo que hacer algo que la superaba a ella, enfrentar a mismo Jesús y decirle, aún una migaja estoy pidiendo. Gracias, Señor. Levante sus manos. Ahí di, Señor, tú sabes todas mis necesidades. Mis clamores están aquí delante de ti, pero simplemente quiero darte gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde espíritu.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Con todo yo me gozaré con mi gozo. En ti seguiré confiando. Tú eres bueno, tú eres bueno, grande Dios. Gracias, Señor. Gracias. Espíritu, sí. Sí, gracias, Pablo. Puede tomar su lugar. La pastora Liz les manda saludos, les manda un abrazo a cada una de ustedes. No pudo venir ahorita a acompañarnos a la reunión. Se encuentran un poquito delicados. Ahorita va a pasar nuestra hermana Lili, vamos a orar por las necesidades entre ellos. Entre esas necesidades vamos a orar por los pastores, pero la pastora Liz les manda saludos. Amén. Quiero, ahorita el Señor me puso esto, que a pesar de que nosotros podamos estar orando, tengamos o no tengamos la respuesta a nuestra oración, debemos de decir siempre como Job: aunque el Señor me matare, en Él seguiré confiando. Así dijo Job: aunque el Señor me matare, en Él seguiré confiando. Y tenemos que seguir confiando en el Señor, tengamos o no tengamos la respuesta a nuestra necesidad.